esta primera sesión de aprendizaje de nuestro diplomado en negociación de conflictos socioambientales, abordaremos cuáles son las generalidades y el marco teórico conceptual acerca del conflicto socioambiental, explicando sus características, así como también sus indicadores. Mi nombre es Alain Segarrazún, docente universitario, profesor también en centros de formación castrense, en los cuales abordo los temas vinculados a la teoría del conflicto, a la gobernabilidad y a la democracia, y fundamentalmente a la resolución de conflictos sociales. Para poder entender qué es un conflicto de naturaleza socioambiental, será necesario comenzar por definir, como definición operativa, qué se entiende por conflicto. El conflicto proviene del vocablo en latín conflictus, que es confrontación, y que también equivale a confrontación o lucha. En ese sentido, el conflicto se define como la contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades percibidas como incompatibles o realmente incompatibles, que involucra a dos o más actores dentro de su interacción social. Por otro lado, dentro del análisis de los conflictos será necesario incidir en lo que se entiende por posiciones, intereses y necesidades. Las posiciones son las expresiones de posturas en el intento de describir cómo perciben su situación las partes involucradas en un conflicto. Los intereses están señalados por las potenciales ganancias que se desean conseguir dentro de una situación de conflictividad, mientras que las necesidades son las carencias que deben ser satisfechas principalmente cuando afecta a un colectivo de personas. En ese sentido, posiciones, intereses y necesidades confluyen dentro de lo que se conoce como el análisis PIN. Por otro lado, habiendo definido lo que es el conflicto, es necesario también definir cuáles son las principales teorías acerca del conflicto social. En este aspecto existen dos teorías que nos van a explicar de manera explícita la naturaleza del conflicto social. En primer término, las llamadas teorías consensualistas, que se basan en el hecho que la organización de cualquier sistema social tiende a la autocompensación entre los actores y las fuerzas que articulan sus estructuras y su funcionamiento. Los conflictos sociales son pues situaciones anómalas, fruto de una alteración en el discurso normal de la vida social, de manera que tendrán que ser explicadas en términos espasmódicos. Por otro lado, existen las teorías conflictivistas, que son contrapuestas a las llamadas teorías consensualistas. En esta segunda agrupación de teorías, la sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Por esta razón, el conflicto es inherente a cualquier dinámica social. Es un imperativo estructural y un motor del cambio social. Entonces podemos determinar claramente que la conflictividad es inherente a la propia naturaleza social del hombre. Y el hombre vive en constante conflicto con sus semejantes como consecuencia de su confrontación por intereses. Habiendo explicado lo concerniente a esta dualidad de teorías acerca del conflicto social, será necesario en esta oportunidad incidir en los enfoques acerca de los conflictos sociales. ¿Qué se entiende por enfoque? Es la particular visión
que tenemos acerca de un fenómeno. Un enfoque puede compararse con la utilización de la linterna, que tiene por finalidad alumbrar y permitirnos visualizar un particular hecho social. Bajo esta perspectiva, y habiendo explicado la naturaleza de un enfoque, empezaremos por definir algunos enfoques como el marxista y el enfoque funcionalista, para luego complementarlo con las teorías que toman el nombre de volcánicas. El enfoque marxista parte del hecho y toma como punto de partida intelectual la concepción de los conflictos sociales dentro de una interpretación de los sistemas de manera conflictiva. La historia de todas las sociedades habidas hasta hoy ha sido la historia de la lucha de clases. El conflicto es pues inherente a todo sistema social, algo así como un imperativo estructural, mientras que la sociedad siga articulándose de manera clasista. El enfoque marxista pues incide en la dicotomía entre estructura y superestructura, en la que existe una relación dependiente, por cuanto la estructura es la base económica y la superestructura se sustenta en las características políticas, sociales, culturales de una determinada sociedad. De tal modo que, si dentro de la base que es la estructura se consolida un sistema capitalista, sus manifestaciones políticas, sociales y culturales deberán ser reflejo como superestructura de esa base económica. Y viceversa, si la base dentro de lo que se considera como estructura se sustenta en un sistema socialista, sus manifestaciones como superestructura en el aspecto político, social y cultural reflejarán ese tipo particular de sistema económico. Un segundo enfoque lo constituye el enfoque funcionalista. Dentro de este enfoque es necesario considerar que los conflictos son disfunciones, confrontaciones entre fines. Así tenemos tres elementos que se estudian en los conflictos. Un primer elemento es el hecho que los conflictos refuerzan el aparato normativo de los sistemas sociales, fortaleciendo las normas preexistentes y haciendo nacer otras nuevas que adecúan su funcionamiento a las aspiraciones de los actores sociales. Un segundo punto a considerar es que las distensiones refuerzan los lazos sociales sistémicos. Los llamados conflictos transversales hacen que individuos o grupos conflictivos en un campo determinado deban asumir e interiorizar el papel de defensores del orden en otros casos. Y un tercer punto es que mejor adaptación del individuo al status quo al actuar como desfogues psicológicos individuales, concepto en cuyo desarrollo jugaría también un papel central el éxito de lo psicológico conductista. Este aspecto de lo psicológico conductista está íntimamente vinculado o relacionado con nuestro comportamiento. Habiendo explicado las características del enfoque funcionalista, pasaremos a explicar lo que se entiende por teorías volcánicas. Como sabemos, el volcán, como accidente geográfico, constituye un elemento metafórico para poder explicar este tipo de situaciones de irrupción violenta, de expansión de demandas sociales que terminan por convertirse en válvulas de demandas populares. Un conflicto surge cuando, ante unas expectativas en creciente aumento, se produce una coyuntura que las convierte en irrealizables. Entonces existe una distancia tolerable entre lo esperado, que es el objetivo del grupo social, y lo recibido, que es la realidad social.
pero que se supera en determinados momentos concretos. Es entonces cuando surge el llamado conflicto social. Estas teorías volcánicas pues explican los conflictos a la luz de que existen necesidades, aspiraciones y deseos que no son realizables y que colisionan con un determinado sistema social que no satisface dichas expectativas, trayendo como consecuencia una situación confrontacional, una situación de lucha que determina, a modo de volcán, la irrupción de expectativas insatisfechas. Con respecto a los llamados conflictos socioambientales, ya siendo de manera específica mucho más restringido en nuestra definición de conflicto social en aspecto lato o extenso, diremos como definición operativa que es un proceso social en el cual un mínimo de dos partes se disputan el control de recursos escasos. Es decir, enfrentamos incompatibilidades referidas al manejo, al uso y al acceso a los recursos naturales. Por definición, sabemos que la economía es el estudio de los recursos, pero estos recursos por su propia naturaleza tienden a ser escasos. Como consecuencia de la escasez de recursos, se suscitan escenarios propicios para la generación de confrontaciones, de luchas, de disposición de fuerzas que van a contender en aras de tomar posesión de determinados recursos, así como de su uso y de su manejo. ¿Cuáles son las características de los conflictos socioambientales? En primer término, posibilitan transformaciones más o menos sustantivas en la estructura social de una localidad, región o país. Por otro lado, los conflictos suponen la disputa por fuentes materiales o simbólicas del poder. Detrás de todo conflicto existen luchas, disensos, contraposiciones que van a estar marcadas por necesariamente fuentes materiales o también cuotas de poder. La política es por definición la lucha por el poder. Y en los conflictos de lo que se trata es de mantener cuotas de poder, de preservar cuotas de poder, pero también de ampliar determinadas cuotas de poder. En ese sentido, los conflictos pueden manifestarse en situaciones de lucha, de subversión e incluso de guerra. Es decir, tres tipos puntuales de manifestación de los conflictos, dentro de la perspectiva de los estudios vinculados a la llamada conflictología. En tercer término, otra característica de los conflictos socioambientales es el hecho que enfrenta a actores con cosmovisiones distintas. La cosmovisión es la Weltanschauung, como dirían los alemanes, la particular percepción que tienen los individuos para concebir una visión del mundo. Una cosmovisión que está marcada por los valores, las tradiciones, las costumbres propias de una cultura con respecto a otra. Habiendo explicado estas tres grandes características, también es necesario agregar que los actores en conflicto ostentan diversas dosis de poder, influencias y decisión. Como sabemos, pues, los actores son parte fundamental de un entramado que es el escenario político y social. Y en aquel escenario político y social, los actores cumplen roles y realizan determinados libretos que pueden explicarse como determinadas acciones. Esto comparando el accionar de los actores sociales con un montaje de una obra teatral. Así los actores en conflicto también plantean
determinadas aspiraciones para asumir cuotas de poder. El poder a su vez se puede manifestar en determinadas formas, como son la autoridad, el dominio o la influencia. En estos tres niveles de manifestación del poder, los actores van a ostentar determinadas características que van a entrar en colisión con actores con valores, ideologías, costumbres, tradiciones o como visiones diferentes. Por otro lado, los conflictos obedecen a causas múltiples, es decir, son multicausales, a causas políticas, causas económicas, causas sociales, causas culturales, causas étnicas, causas religiosas, que van a tener una dinámica evolutiva y que pueden confluir o pueden actuar de manera separada en la gestación de un conflicto. Los conflictos ambientales, por otro lado, son multipolares, involucran varias partes y varios actores. Los conflictos pueden ser confrontaciones entre dos individuos, entre dos grupos, entre dos países, entre dos bloques de países. Puede que existan también conflictos de carácter multinacional, conflictos que no solamente atañen a individuos, a estados, a coaliciones de estados, incluso a actores supraestatales, como pueden ser una organización no gubernamental frente a un estado o a través del accionar de una organización multilateral, llámese en este caso puntual la Organización de Naciones Unidas, enfrentada con una nación que desacata ciertos acuerdos o que viola sistemáticamente los derechos humanos. Diremos, a modo de síntesis, que los actores implicados en un conflicto asumen posiciones, generando adversarios, competidores, oponentes, que van a confrontarse entre sí, pero también que va a generar este cuadro de conflictividad la necesidad de consolidar alianzas o aliados circunstanciales. Aliados que se van a coaligar por factores muy particulares, que son fundamentalmente de coyuntura, de circunstancias. Como parte de esta exposición, será necesario también incidir en el estudio de la problemática ambiental en el Perú, es decir, ubicándonos situacionalmente en el contexto nacional. En esta perspectiva, la problemática ambiental en el Perú va a estar enmarcada por ciertas características que a continuación explicaré. En un primer término, en la falta de directrices, guías, lineamientos y políticas para manejar el ambiente. Este es un término bastante peculiar. En segundo lugar, en los limitados recursos dirigidos a favorecer el manejo ambiental. Los recursos que por naturaleza son limitados también sirven de acicate o de estímulo para la gestación de conflictos si no han sido convenientemente tratados o manejados. En tercer lugar, la problemática ambiental en el Perú implica el uso de métodos y técnicas que no incorporan la dimensión ambiental en la formulación de proyectos. Esto determina que al no incorporarse esta dimensión ambiental como variable, se generarán también situaciones de conflictividad, puesto que es imprescindible la utilización de este factor como parte de nuestro enfoque en el manejo y resolución de los conflictos sociales y en este caso puntual de los llamados socioambientales. En cuarto término, existe una falta de valoración de la función ambiental en proyectos y programas que promueven el desarrollo sostenible. Es decir, la falta de consideración del aspecto ambiental determina que en muchos proyectos y programas este carezca de esa visión
que implica pues interiorizar una percepción de los factores sociales dentro de una determinada comunidad. Esto conlleva a que los proyectos y programas, al ser incompletos, no consideren en su amplitud las verdaderas necesidades, aspiraciones y deseos de una comunidad o población originaria que va a colisionar en muchos de los casos con las empresas extractivas. Dentro de la misma perspectiva de la problemática ambiental en el Perú, es necesario considerar la insuficiente capacidad gerencial en el contexto ambiental. Es decir, no existen funcionarios capacitados con técnicas de gerencia para poder administrar convenientemente una situación vinculada al manejo sostenible del medio ambiente. Por otro lado, también es necesario conceptualizar el hecho que existen pocas iniciativas efectivas para obtener fundamentos que permitan el manejo ambiental. Esto conlleva a que exista una visión sesgada y parcial de las cosas que no necesariamente van a ser efectivas en la obtención del financiamiento que permita un adecuado manejo ambiental. Por otro lado, existe la ausencia o un ilimitado liderazgo para promover e implantar acciones que incorporen la variable ambiental. Esta variable ambiental es sustancial y fundamental en todo tipo de programa o proyecto. Al no considerar dicha variable, todo proyecto será incompleto. Carecerá de esa perspectiva y de ese lineamiento que señala la responsabilidad que deba existir por parte de la empresa como responsabilidad social que se proyecte hacia la comunidad. Y por otro lado, también será necesario incidir en el aspecto de la limitada acción participativa en la formulación, implementación y evaluación de proyectos medioambientales. Es decir, muchas veces no se involucra a la comunidad, pero tampoco existen, como ya lo habíamos explicado, capacidades gerenciales que permitan pues generar sinergias que sean constructivas en la formulación, implementación y evaluación de los llamados proyectos medioambientales. A continuación, pasaré a explicar, dentro del cuadro adjunto, la incidencia de conflictos socioambientales que pueden ser activos o manifiestos, bien latentes u ocultos, es decir, que todavía no se han vuelto notorios, visibles y palpables. Dentro del desagregado podemos nosotros claramente percibir que existen departamentos como Ancash, como Puno, como el Cusco y Apurímac, que cuentan con un número significativo de conflictos activos. Esto no es casual, puesto que dichos departamentos se caracterizan por su implicancia en labores extractivas del sector primario exportador y de manera puntual en el sector minería. En estos departamentos andinos se puede identificar claramente empresas que cumplen con roles extractivos, pero que no han articulado necesariamente proyección social, responsabilidad hacia las comunidades, ni mucho menos han recurrido al empleo de relacionistas comunitarios que busquen atenuar no solamente los impactos sociales, sino a involucrar a las comunidades en el desarrollo
social de estas regiones. Esto conlleva a que precisamente sean departamentos como Ancash, Puno, Cusco y Apurímac que presentan respectivamente 20, 11, 10 y finalmente 10 conflictos activos frente a los llamados conflictos latentes que, de no ser tampoco manejados adecuadamente, determinarán su exacerbación, trayendo como consecuencia su manifestación en conflictos activos. A partir de este cuadro podemos nosotros explicar también la génesis de lo que son los conflictos, precisamente por imprevisión o por falta de un adecuado manejo por parte de los encargados, no solamente de la visión del Estado, como debe ser la presidencia del Consejo de Ministros, que forma mesas de diálogo y que también convoca a facilitadores que promueven reuniones puntuales entre la empresa y la comunidad en aras de encontrar transacciones recíprocas y finalmente concesiones mutuas que conlleven a una adecuada interrelación dentro de lo que se conoce como relaciones comunitarias. En el cuadro adjunto podemos también visualizar el ciclo de la génesis de un conflicto, que se va a iniciar desde una fase temprana como consecuencia de la contraposición de intereses, valores, costumbres contrapuestas entre la empresa y la comunidad, que va a su vez a exacerbarse en una situación de escalamiento, es decir, de crecimiento gradual del conflicto hasta manifestarse en una crisis que implica costos sociales, económicos e incluso políticos al gobierno de turno y que puede traer desestabilización contra la propia democracia y situaciones de ingobernabilidad, como lo hemos visto en los últimos años, a raíz de situaciones puntuales como el proyecto Conga en Cajamarca, como el llamado incidente conocido como el Baguazo del 5 de junio del año 2009, y en situaciones puntuales como en Tambo Grande, en el departamento de Piura, y en Tía María, en el departamento de Arequipa. Una vez que se inicia la fase de crisis, es decir, cuando el conflicto ha llegado a su punto máximo, al pico, dentro de lo que se considera el ciclo del conflicto social, se inicia una fase de desescalamiento y finalmente va a crearse a partir de aquí las condiciones para un diálogo promovido por el Estado, que puede recurrir incluso al concurso de facilitadores, como pueden ser figuras representativas de la sociedad, o también a la presencia de la Iglesia, que a modo de árbitro buscará conciliar los intereses de las partes en disputa, como ocurrió en el año 2002 como consecuencia del intento de privatizar dos empresas de producción de energía eléctrica, como era Megasa y Ejesur, en la ciudad de Arequipa, que trajo como consecuencia no solamente situaciones de ingobernabilidad para el gobierno del presidente Alejandro Toledo, sino la inevitable muerte de dos ciudadanos que constituyen un balance social que no debería haber sido el epitafio a un conflicto mal negociado o que no encontró los actores necesarios con la predisposición para encontrar una armonía entre sus intereses contrapuestos. En el cuadro adjunto, y que ha sido detallado como un informe por parte de la Defensoría del Pueblo, podemos nosotros identificar cuáles son
de manera específica los conflictos que existen al día de hoy en nuestro país. En este caso puntual podemos explicar lo que acontece en Amazonas, en Ancash, en Apurímac y en Arequipa. En dichas localidades se pueden contemplar situaciones de conflictividad social que involucran a la compañía extractiva y a la comunidad en lo que se conoce como conflictos socioambientales. En el caso específico de Amazonas, existe una situación de conflictividad entre la compañía minera Afrodita, de capitales canadienses, y la comunidad Aguajún, asentada en el distrito de Cenepa, en la provincia de Condorcanqui. Asimismo, en el distrito de Santa María de Nieva, en la provincia también de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, existe una situación de conflictividad entre la empresa Marwen, EPRON, y las comunidades nativas Inayahuam, Cachap, como consecuencia de situaciones de valores contrapuestos, pero que finalmente se están canalizando a través del diálogo, a diferencia de lo que acontece en el distrito del Cenepa, situación por la cual no se han podido articular medidas de diálogo que podrían generar conflictos manifiestos. En el departamento de Ancash existen naturalmente conflictos entre la comunidad campesina de Pampas, ubicada en el distrito de Pampas, provincia de Payasca, y la empresa Dinazor Exploraciones. En este caso específico no existe un diálogo. Asimismo, en el distrito de Huallanca, en la provincia de Bolognesi, existen también situaciones de conflictividad entre las autoridades del caserío de Buenos Aires, que puede entrar en colisión con las empresas que están asentadas en dicho territorio, puesto que no existe todavía un diálogo puntual. En el departamento de Apurímac, que también cuenta con un determinado número de conflictos socioambientales, existen situaciones de fricción entre los integrantes del Frente de Defensa Regional Agrario con el gobierno regional. Felizmente el diálogo se mantiene en dicha localidad. En la comunidad campesina Huancabamba, del distrito de la provincia de Andahuaylas, existe también una situación de confrontación entre la comunidad campesina de Huancabamba, del distrito y provincia de Andahuaylas, con la compañía minera Ares. Felizmente existe una participación de la mesa de diálogo, pero que no ha logrado completarse en un diálogo efectivo. En la localidad de Arequipa, en el distrito de Chala, Yaután y Pariacoto, en la provincia de Cámara, existe una disputa entre la Federación Única de Mineros Artesanales con el gobierno nacional, que ha implicado la presencia del Consejo de Ministros con la finalidad de encontrar una salida a esta situación. Felizmente el diálogo se mantiene y esperemos una pronta solución. Asimismo, en Ayacucho, en Cajamarca y en Cusco existen, como pueden ustedes contrastar, situaciones de conflictividad entre las comunidades campesinas y las empresas asentadas en dicho departamento. En el primer caso, las comunidades campesinas de Retama y Coyama, del distrito de Chilcas, en la provincia de La Mar, están enfrentadas con la empresa transportadora de gas del Perú. Felizmente el diálogo se mantiene. Pero en el Cerro Chinchica, ubicado en el distrito de Guaya, provincia de Fajardo, existe una situación de conflictividad entre las municipalidades de dicha localidad y la empresa minera El Dorado. Situación que se puede agravar por la falta de diálogo. En Cajamarca
existe actualmente la presencia de situaciones de conflictividad en el distrito de Chubut, en la provincia de Hualgayoc, entre la compañía minera Coimolache, sociedad anónima, con la municipalidad distrital de Chubut y el gobierno regional de Cajamarca. Felizmente el diálogo se mantiene. Por otro lado, en el distrito de Huasmín y Saro Chuco, de la provincia de Senendín, se ha gestado un conflicto entre la empresa minera Yanacocha y el gobierno regional de Cajamarca, asistido por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y la Asociación Civil Plataforma Institucional Senendina, situación que podría agravarse por la carencia de diálogo. En el Cusco, en la provincia de Espinar, existe una situación de conflictividad entre la empresa Strata Tintaya y las comunidades campesinas de Tintaya, Marquini y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar. Felizmente el diálogo se mantiene. Por otro lado, en el centro poblado menor de Quiteni, en el distrito de Charate, existe una situación de conflictividad por la ausencia de diálogo entre la empresa transportadora de gas y los pobladores de Quiteni, situación que podría agravarse en los próximos días si no existen resultados concretos ni participación del gobierno nacional. Con esta exposición hemos concluido nuestra primera sesión de aprendizaje vinculada a la disertación de nuestro diplomado en negociación de conflictos socioambientales. Soy Alain Segarrezún, profesor universitario, docente en la materia de teoría del conflicto, gobernabilidad e interculturalidad, y también funcionario del gobierno que ha trabajado en estos temas como director de la Oficina de Defensa Nacional y Prevención de Conflictos del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y he tratado de volcar toda mi experiencia de manera didáctica con la finalidad de un diálogo que nos permita cada vez consolidar un mayor aprendizaje, invitándonos a nuestra próxima sesión, que estará delineada por los actores sociales en la ecología política. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.